Bien. Buenas tardes, bienvenidos a un evento más organizado por el equipo técnico de Rediagro Agrorural. Esta tarde nos convoca nuestra unidad zonal Lima para la presentación de una charla técnica y vamos a dar pase al ingeniero Glicerio Jaime para que haga la presentación del expositor que nos acompaña el día de hoy. Bien, adelante ingeniero Glicerio, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera Sara, ingeniero Floriberto Quispe y a toda nuestra audiencia que se encuentran en la sala. Transmitirles el saludo a nombre del ingeniero Wilber Sosa Lucero, jefe de la unidad zonal Lima, y a todos ustedes, amigos que se encuentran presentes en la sala. El tema que nos convoca esta tarde, la unidad zonal Lima, es la presentación de resultados de 4 años de estudio y evaluación de la restauración de ecosistemas altoandinos para una ganadería sostenible y adaptación al cambio climático en la región Huancavelica, la jurisdicción del distrito de Pilpichaca. Ingeniero Floriberto Quispe Cáceres, tenga bien usted de iniciar su presentación y estaremos prestos y atentos a su exposición, y al final de su exposición habrá preguntas e incógnitas a dar respuesta. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Saludo en la persona de usted, de la señorita y los especialistas, a la institución Agrorural, por permitirme este espacio y poder transmitir resultados de un trabajo de investigación. Es un estudio caso basado en un proyecto piloto ejecutado cerca a 5 años. Lo que están viendo ustedes en esta pantalla, ahí está el título que anunció el ingeniero Glicerio. Solamente de manera general, en la primera fotografía del lado izquierdo superior es la cordillera Chonta, que está al costado de la laguna Choclococho, que es la fuente que dota de agua al valle de Ica. Ya no hay glaciares, ese es el problema. En el lado derecho, donde están las dos avecillas, es un bofedal que en enero, febrero, marzo sí tiene agua, pero después está totalmente estresado, seco. Donde está la fotografía con una señora, son aspersores, donde hemos restaurado pastos mediante esta técnica y otras más que más adelante vamos a detallar. Luego la foto donde está la persona está mostrando ya el resultado al 5.º año de cómo ha quedado los pastos degradados, ya recuperados. Y la última fotografía de la pequeña lagunilla es una jocha que después de almacenar agua en los meses de enero, febrero y marzo, se puede utilizar hasta en los meses de estiaje. Todo esto lo vamos a detallar un poco más adelante, pero más o menos les comento esto rápidamente para poder ubicarnos. La siguiente diapositiva, acuerdo marcos. Este trabajo fue posible ejecutar gracias a un convenio Perú-Bélgica como marco general, pero el marco específico fueron acuerdos entre el programa PRODER dentro de este convenio marco y el gobierno regional y la municipalidad distrital de Pilpichaca y también las comunidades. Con ellos fue posible ejecutar este trabajo. ¿Dónde está localizado el proyecto piloto y el estudio caso en base a ello? En las 3 comunidades del distrito de Pilpichaca, Pichjahuasi, Ingahuasi y Santa Inés. Están más o menos a un promedio de 4.560 metros sobre el nivel del mar. Eso para tener una idea que en esas condiciones se hicieron los trabajos. Los problemas relevantes, degradación de jochas y bofedales. ¿Por qué? Porque durante muchos años se vienen colmatando y los bofedales, cuando ya se secan las jochas, empiezan también a resecarse.
El siguiente problema, el retroceso de glaciares y consecuentemente la disminución de agua a partir de la cabecera de cuencas. El tercer problema principal, motivo de la restauración, fue el sobrepastoreo extremado, que al inicio encontramos 0. unidades alpaca hectárea año y luego de los 4 años y medio, 5 prácticamente, la condición fue distinta. En Cristiano, este 0.3 unidades alpaca hectárea año quiere decir que, por ejemplo, para 3 alpacas necesitamos al inicio, tal como estaba, 10 hectáreas, en lugar de que en 1 hectárea, si las condiciones están buenas, deben entrar por lo menos 22 alpacas. Eso para que tengan una idea qué grave estaba la degradación por sobrepastoreo. Y como cuarto problema principal, bajo conocimiento, débil organización de las comunidades para gestionar sus recursos naturales, principalmente agua y pastos y bofedales. Por lo tanto, el objetivo fue restaurar estos ecosistemas, estaban degradados. ¿Para qué? Para tener mayor disponibilidad de agua, para recuperar los pastos para la producción forrajera sostenible y, consecuentemente, mejorar la eficiencia de los llamados servicios ecosistémicos y, por último, fortalecer las capacidades de los beneficiarios en diferentes temas relacionados a pastos, agua, cambio climático, etc. ¿Cuáles fueron las metodologías? Varias. Una primera fue la evaluación inicial mediante el llamado transacción lineal en X, utilizando un anillo censador para evaluar cómo estaba la situación de los pastos, que en este caso fueron los llamados índices agrostológicos, índice de especies decrecientes, índice forrajero, índice de vigor, índice de suelo desnudo, pavimento de erosión, etcétera, áreas desnudas en otras palabras, la cobertura vegetal en porcentaje. Con estos datos se hizo el cálculo, con todos estos datos recogidos en el campo, se hizo el cálculo de la condición de pastizal y de la capacidad de carga animal, vale decir, a cuántas cabezas de diferentes especies de ganado puede soportar una determinada área una vez que ya están recuperadas y restauradas. Una segunda metodología de determinación del área muestral. Se hicieron pequeñas parcelas, en cada parcela de 10 hectáreas. Las parcelas principales fueron de 10 hectáreas en cada comunidad. Dentro de ellas se instalaron parcelas para ya el muestreo de 20 centímetros por 10 metros, para finalmente obtener una muestra en 1 metro cuadrado. Eso dice la metodología y es lo que se ha utilizado. El método de muestreo fueron 2. Uno llamado transección lineal de puntos de intercepción para evaluar la cantidad de especies, va a decir riqueza florística, y con ello la condición de pastizal y la capacidad de carga animal. Y luego el método Santa Cruz, que es una metodología propiamente para evaluar la productividad en términos de rendimiento de fitomasa en verde o fitomasa en materia seca. Siempre tomando como referencia el metro cuadrado. ¿Cuáles fueron los tratamientos que se aplicaron en cada una de las 10 parcelas? Riego por aspersión, abonamiento con estiércol, trasplante de una especie nativa llamada chiliva, luego clausura con cercados y capacitación en proceso, vale decir, en el campo, trabajando. Bastante menos en 4 paredes. El monitoreo que se hizo durante los 4.5 años en cada una de las 10 hectáreas. Como decía, en las parcelas de 20 por 10 metros se hicieron divisiones. Aquí en el croquis se puede observar 20 divisiones y se han ido muestreando intercaladamente, por ejemplo, en la segunda subdivisión, en la cuarta, una vez muestreado mediante corte, que pueden ustedes ver en la fotografía, se toma la mitad porque la muestra siempre tiene que corresponder a 1 metro cuadrado y no a 2 metros, que serían en este caso si muestrearemos todo. No, siempre está referido, la metodología es a 1 metro cuadrado.
Se inició en septiembre del 2012 con la evaluación inicial, lo llamemos línea base, y la última se hizo en noviembre del 2016, tal como adelantaba, para calcular los diferentes índices agrostológicos. Luego, con los datos obtenidos, se hacen ya los cálculos a nivel de gabinete para calcular la condición de pastizal, utilizando esta metodología, y con los resultados de este cálculo se pueden determinar si el pasto está en una condición de pastizal excelente, o buena, o regular, o pobre, o muy pobre. Para ello, se utilizan estos cuadros que ya existen de acuerdo a metodologías desarrolladas por especialistas de la Universidad Agraria La Molina. Ahí están las fuentes citadas siempre. Aquí solamente un comentario. Se utilizan estas tablas, cada uno de estos rangos sirven para determinar si el pastizal es excelente, buena, regular, pobre o muy pobre. Pero a esta metodología se añadió una columna para determinar la condición de conservación ecológica, que en cierto modo tiene equivalencia con las condiciones agrostológicas. Excelente corresponde a muy buena, buena sigue siendo bueno también en la condición ecológica, regular sigue siendo regular, según la clasificación que ha determinado MINAM, pobre, aquí sí hay diferencia. Nosotros, para fines ya prácticos aplicados, pobre hemos determinado como degradado, muy pobre como muy degradado, ecológicamente hablando. La línea naranja, les comento rápidamente, no hemos encontrado, al menos nosotros, una metodología que nos diga cuándo se considera un ecosistema pastizal en estado de degradación. ¿Cuándo? No existe, en vista de que no existe, optamos por interpolar valores y tenemos aquí un rango de 30 a 45, que está entre la condición de regular y pobre, una condición transicional, diríamos. Es ahí donde ya debemos preocuparnos para empezar a restaurar o recuperar, porque el ecosistema pastizal ya ha entrado a una degradación antes que llegue a pobre o de repente muy pobre. Si está en estas condiciones, con más razón. Hay una especie, en realidad son varias especies indicadoras de degradación. Tampoco no existe una metodología, al menos no hemos encontrado una metodología que nos diga qué especies se utilizan para decir que un ecosistema pastizal está en proceso de degradación. Entonces, los 4.5 años, 8 años prácticamente de trabajo para esta parte nos ha servido para determinar que la especie Asiacine sp, son varias especies, es el principal indicador para decir que el ecosistema pastizal está en degradación. Hay otras especies como el astrágalos, el Pycnophyllum, también bastante importante, tanto el Asiacine y le sigue el Pycnophyllum. Y hay otras especies también que son útiles para decir que un ecosistema está en degradación. Los resultados obtenidos en los 5 años prácticamente. Recuperación de la condición de pastizal y la capacidad de carga animal. Tal como adelantaba al inicio, 0.33 unidades alpaca, equivalente a 3.3 alpacas en 10 hectáreas. Al cabo de 4 años y medio, 2.2 unidades alpaca, equivalente a 22 alpacas en 1 hectárea. Eso a ustedes, principalmente si hay ganaderos dentro del grupo que nos está escuchando, para que se pongan a pensar que no es tan sostenible la actividad ganadera hoy por hoy en el sistema altoandino, porque nuestros pastos están degradados, otros están entrando a una franca degradación. El resultado 2, recuperación de la calidad y cantidad de especies agrostológicas. Al inicio encontramos 26 especies y luego de
de los 4.5 años, 30 especies. Ustedes dirán, no hay mucho cambio. Sí, no hay mucho cambio. Es que muchas especies se encontraban prácticamente a flor de tierra, en un estado degradado, pero ahí estaban. Algunos estaban en estado de semilla botánica, latentes, y otros estaban prácticamente rizomas o crisis, esperando la oportunidad para regenerarse. Por eso no hay no es muy abismal el número de especies que ha cambiado de 26 a 30. En imagen, en septiembre del 2012, la primera foto de arriba, donde está el aspersor ya empezando a funcionar. Vean, observen el zapato del técnico, porque es un técnico, este señor. Se ve claramente, ¿por qué? Porque no hay pastos, está al ras del suelo prácticamente, pero después de 4 años y medio, observen la siguiente fotografía donde está el postecito azul, es el mismo aspersor, es el mismo hidrante con su aspersor, pero aquí ya está recuperado el pasto. Observen cómo este señor, si bien es cierto, está en cuclillas, pero los pastos ya están bastante desarrollados. Es el mismo lugar donde aparece el cercado. Esta persona es quien les habla. Están llegando los pastos están llegando a alcanzar o llegaron a alcanzar una altura de hasta 70 centímetros. Comparen de esta primera fotografía a esta otra. El tiempo transcurrido y cómo se recuperó. En esta última fotografía donde está sentado este señor, que es la misma persona que les está hablando, hasta empezaron las llamadas especies pioneras en desarrollarse, secarse, y prácticamente ahí quedó porque son especies pioneras, no son especies permanentes. Llegan a secarse y descomponerse y forman parte de la materia orgánica. Regresión de especie indicadora de degradación. Ya les decía que la Siatsini sp es la principal especie que nos ha servido para ir evaluando, es decir, cómo el ecosistema ha venido recuperándose. Al inicio encontramos una cobertura de 90 hasta 95%. Vean esta fotografía. Este es Asiachine. Pareciera pasto, palatable, útil para el ganado. No, este es el Asiachine pulvinata o Asiachine acicular, que ha invadido totalmente en el pasto ya degradado. Este es un bofedal donde estamos aplicando el riego por aspersión. Este es la misma parcela, donde están los visitantes. Observen aquí igual el zapato de este señor, por ejemplo, se ve porque está sobre este Asiachine, porque si sería pasto de otras especies, por lo menos el zapato estaría cubierto. En cifras, en el cuadrito se ve todos los índices, índice de especies decrecientes, índice forrajero, índice de valor, etcétera, etcétera, todos los índices agrostológicos. Lo importante es observar esto. Al 2012, por ejemplo, especies decrecientes de 1.17, de un valor registrado de 1.17 a 28. Y así ustedes pueden ver cómo todos los índices han ido creciendo enormemente. Aquí lo más importante es cómo este coeficiente técnico llamado capacidad de carga animal, tal como veníamos diciendo, de 0.33 cambió a 2.2. Es decir, 3.3 alpacas en 10 hectáreas y aquí no, 22 alpacas en esas mismas 10 hectáreas. Ese es el cambio importante, notorio, relevante en este trabajo. Aquí vamos a ver tres cosas, tres resultados interesantes. Una es la regulación hidrológica por el pasto restaurado, recuperado, y el otro es la producción y rendimiento de la fitomasa agrostológica, vale decir, pasto para el ganado, tanto en seco o podría ser, o tanto en verde y podría ser también en seco si es que se logra aprovechar como materia seca. Y un tercer resultado es el secuestro de carbono.
La regulación hidrológica, este es un servicio ecosistémico de la cobertura vegetal, señores presentes. Los especialistas ya han quedado convencidos que la mejor estrategia de siembra y cosecha del agua de lluvias es la conservación de la cobertura vegetal y si es que ya están degradados, recuperación o restauración de la cobertura vegetal. ¿Por qué? Regula el agua de las lluvias, tanto la precipitación, que ya no impacta en un suelo desnudo, porque hasta pulveriza la lluvia cuando cae al suelo desnudo, por lo tanto la cobertura vegetal lo regula. Regula la evapotranspiración, el agua de lluvia que cayó aquí queda conservado porque no se pierde fácilmente hacia la atmósfera nuevamente. Sigue perdiéndose, pero ya no con la intensidad. La escorrentía o escurrimiento superficial, donde el 40% de la lluvia generalmente se pierde en condiciones donde no hay buena cobertura, es regulada, es controlada. Por lo tanto, la erosión, el lavado de nutrientes es controlado. Luego, la infiltración, ¿cuándo es mejor? ¿En un suelo desnudo o a media cobertura vegetal o en un suelo con una cobertura total? Entonces, dadas estas características, la conservación de los pastos naturales y bovedales altoandinos es la mejor estrategia para asegurar la producción ganadera, para hacer sostenible la ganadería en los Andes. Y no solamente esas dos cosas, regulación hidrológica y producción de pasto para ganadería sostenible, sino el secuestro de carbono. Según la literatura, según las investigaciones, más o menos el 50% de la materia seca en este caso de las especies altoandinas, es carbono almacenado. Si tuviéramos 100 kilos de pasto en verde, de esos 100 kilos, 20 kilos es materia seca, y de esos 20 kilos, 10 kilos es carbono secuestrado en el sistema de los ecosistemas altoandinos. Eso para que más o menos los ganaderos principalmente puedan entender, los alcaldes, los gobernadores, el Estado puede entender que hay la necesidad de invertir para restaurar los ecosistemas de pastos altoandinos. Hay otros servicios más de sustrato o hábitat. Las especies, principalmente de fauna silvestre, empiezan a repoblarse. Hay de información a mayor conocimiento. Hay mucha gente que ha mejorado sus conocimientos visitando el lugar mediante pasantías, a entender mejor cómo o qué es lo que hay que hacer para restaurar los ecosistemas degradados. Como consecuencia de las jochas, que más adelante les voy a explicar un poco más, les adelanto, aparecieron en la parte baja 4 manantes. Eso ya es cosecha de agua. La siembra es arriba en las jochas y estos manantes en la parte baja ya es cosecha de agua que se vienen utilizando hasta ahora. Tengo información que siguen utilizando para rehidratar sus pequeños bofedales. Y en algunas jochas se logró sembrar alevinos y cosechar para las familias un promedio de 500 truchas en una lagunilla de 2.600 metros cúbicos. Aquí la fotografía muestra. Y el otro de los resultados es el fortalecimiento de capacidades de la gente que participó. Capacitación en campo, muy poco en gabinete, todo en campo, junto a la jocha, para que la gente pueda entender mejor cómo se debe mejorar las jochas, cómo esas jochas sirven para recuperar los pastos mediante riegos, para cría de truchas, etcétera. Y otros resultados importantes ya está relacionado con el escalamiento de la inversión. Si aquí hemos gastado un promedio de 150.000 soles más o menos para hacer 3 jochas, un micro reservorio, restaurar 10 hectáreas y etcétera, pues el gobierno regional ya actualmente esto lo ha tomado como programa. Tienen un programa que se llama Yacutarpuy, una dirección regional, y la municipalidad de Pilpichaca ha elaborado ya muchos proyectos
y en esos 5 años, porque en total el proyecto duró 8 años en ese tiempo, entre Proder, Vale sí Cooperación Belga y la Municipalidad de Pilpichaca, se logró ejecutar muchos proyectos ya con mayor inversión. La estrategia: sensibilizarlos, fortalecerlos, capacitarlos, dirigirlos, asistirlos, eso. Acuerdos de territorio. Esto es un aspecto muy importante que nos olvidamos, se olvidan algunos ministerios. Tengo entendido que Agrorural este tema ya lo viene trabajando felizmente. Si los comuneros, los ganaderos no dicen esta zona es para utilizar para mi pastoreo, no va a hacer la faena con empeño, con dedicación, con mucho interés. Pero si le dices, este sector de unas 60 hectáreas es para el grupo o tal que tiene 5 o 6 familias, pues van a hacer conservación de pastos, van a restaurar las jochas, van a hacer los diques de las jochas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una estrategia que funcionó perfectamente y si no lo han hecho, implementenlo esto, por favor, Ministerio de Agricultura, Agrorural. Esto es lo que ha hecho funcionar todo el sistema y la gente hasta ahora lo cuida, lo protege. ¿Por qué? Porque le sirve en su sector. Organizarlos en grupos. Esos grupos son los que me estoy refiriendo al grupo de familias que efectivamente hacen uso por sectores. Cada quien cuida, cada quien protege, mejora, etcétera. Y compromiso de las instituciones, ya sean gobierno municipal, local. Esto es un asunto importante de la última fotografía, en la última parte. Es una pasantía que se hizo con participación de gobiernos regionales, municipalidades, cooperación técnica. Esta institución, CATI de Costa Rica, ha venido a ver estos resultados y, bueno, interesados para que ellos puedan aplicar posiblemente en algunas otras zonas donde vienen trabajando. Aquí solamente este cuadro es un poquito ya tedioso, solamente lo que quiero mostrarles es esta donde está el puntero. Cómo la materia es, primero, la cantidad de forraje en verde, pasto en verde. Al inicio de la evaluación, 110 kilogramos por hectárea. Al quinto año, 8.740 kilogramos. Expresado en términos de materia seca. Al inicio, 19.8 kilogramos de materia seca por hectárea. Y al quinto año, 1.540 kilogramos de materia seca hectárea. Estos datos explican de la gran importancia de cómo un ecosistema degradado, dado unos tratamientos con inversión del Estado y con dedicación de las comunidades, se puede mejorar ostensiblemente. Este cuadro igual, para resumir nada más todo lo que se ha venido hablando, prácticamente son los mismos datos llevados a cuadro. Más bien en la última parte, con estos datos de cantidad de especies recuperadas, cobertura de pastos mejorados, la condición de pastizal igualmente mejorado y la capacidad de carga igualmente mejorado, con todos estos datos y en la última parte, con el fortalecimiento de las capacidades, lo que sí es posible hacer es un estimado de la rentabilidad ecológica, la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Esto está explicado en el documento sistematizado. Aquí no hay mucho tiempo para hablar de esto, pero todo lo que se puede hacer una vez que un ecosistema ha sido restaurado. Este cuadro igual solamente para subrayar algunos datos que ya he mencionado, como la condición de pastizal en las tres parcelas, todas al quinto año de condición pobre a muy pobre, quedaron en condición buena, y la materia seca, de 1776 en Ingahuasi a 1540 ¿cómo se llama? En Pichcahuasi, y en Santa Inés, 1505. No en todas las parcelas los resultados fueron iguales. Esto obedece a otros factores que no hay tiempo para explicar. Factor suelo, factor intensidad y frecuencia de riegos,
la misma atención de la gente, etcétera. Entonces, las capacidades de carga o la soportabilidad de los pastos restaurados también no fueron iguales. En Ingahuasi, mejor, seguido por Pichahuasi y por último por Santa Inés. Para los que les gusta un poco de análisis desde el punto de vista académico, con toda esa información se pueden generar modelos econométricos mediante la técnica de regresión lineal. Esto sí, creo requiere un comentario. Esto es la parte de restauración de ecosistemas hídricos. En otras palabras, cómo se restauran las hochas mejorando los diques. En algunos casos había la necesidad de construir, estos son los diques, sigan al puntero por favor, estos son los diques. En este caso, en los primeros días de enero, cuando apenas estaba empezando la lluvia, ya empezó a almacenarse el agua de las lluvias un poco. Esto ya es el 19 de marzo del 2016. Aquí prácticamente el dique ya está siendo casi rebasado. El dique de la misma hocha es esta misma hocha. Pero al mes de 15 de agosto, vean, de esta condición inicial, al inicio, en época de lluvias, en marzo y en agosto, todavía quedó esta cantidad de agua que en realidad no ha disminuido mucho, se ha perdido aproximadamente el 30% del mes de marzo, un 70% aproximadamente todavía permanecía el 15 de agosto. ¿Esto qué explica? Esto explica de que las hochas cumplen una función importante de almacenar agua para la época del estiaje. Una vez almacenada, hay una recarga hídrica hacia la cuenca para que haya agua cuenca abajo. Hay recarga hídrica hacia la atmósfera, o sea, la humedad relativa de la atmósfera también se beneficia. ¿Por qué? Porque según la ciencia hidrológica, aproximadamente el 40% se evapora de la precipitación, se evapora. En este caso, quedó almacenado y sí sigue evaporándose para mantener la humedad relativa. Y otros usos, como el caso de riego, por ejemplo, que se le ha dado en este caso, en los proyectos, en las 3 parcelas. Y la última imagen solamente muestra la forma como la gente va construyendo los diques, incluso con un poco más de arte. Esto es un sistema de andenería, de diques, para almacenar agua. Esto ya es el resumen, integrando todas las actividades, todos los componentes del proyecto. A ver, no sé qué tiempo tengo, por favor. Todavía me quedan. Ya no me queda, ¿verdad? Siga nomás, siga, ingeniero. No, sí, ya, está yo bien. aquí necesito por lo menos 5 minutitos. Vean, Sí, adelante, adelante. síganme, por favor, los participantes. El proyecto, al inicio, fue diseñado para hacer un reservorio. Este es el reservorio cubierto con geomembrana. Aclaro, esto no es siembra de agua, porque es geomembrana. Esto no hace recarga. Se hizo para recuperar 10 hectáreas, este cuadrito verde. Muy bien. Una vez que teníamos agua, una vez que empezamos a regar, empezó a sobrar agua. ¿Qué hicimos? Sobraba agua, entonces había que hacer una hocha. Esta es la hocha que se mejoró su diquecito. Ya existía algo de hocha, pero levantamos el dique, mejoró, se llenó el agua acá, seguía sobrando. Hicimos una segunda hocha más pequeña, utilizando el mismo agua, porque para el micro reservorio hemos tenido que traer en una manguera de 3 pulgadas, y ese es el agua que iba sobrando. Almacenamos también aquí entonces, y siguió sobrando el agua. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pongámosle una llave y vamos a derivar
a otro lado, al otro lado de esta jocha, que acá ya no aparece, a otra tercera jocha. Son 3 jochas. Resultado de esta jocha, de esta y de esta, estos son los pequeños 4 manantiales que aparecieron. Aquí están las jochitas. Jocha 1 y Jocha 2 están aquí, y en la parte baja, más o menos a 400 metros, 4 manantiales. ¿Para qué? Empezaron a ser utilizados para restaurar el bofedal, porque se estaba secando el bofedal en toda esta parte, y para eso utilizan, y hasta ahora tengo conocimiento, tengo dos voceros en cada comunidad que siempre me alimentan de información, siguen utilizando esta parcela de 10 hectáreas, que es esta misma, sigue siendo manejada para su producción de alpacas. Esta es la condición inicial, tal como mencioné, con 0.3 alpacas hectárea año, y esta es la condición final al cabo de 4.5 años, con 2.2 alpacas hectárea año. Vean, este señor prácticamente tiene enterrados sus pies hasta la rodilla. Eso explica de que aquí los pastos se han recuperado de manera formidable. Eso es todo lo que quería transmitirles. Muchas gracias. Yo sé que hay N preguntas, supongo, porque este es un tema muy amplio si queremos detallar. Yo tengo escrito más o menos en 120 páginas el libro de este estudio caso. He quedado con Agrorural, me comprometió a enviarle ese documento para que lo pueda difundir en todo su equipo técnico. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Quispe. Por favor, si pudiera dejar de compartir para poder ver las preguntas. Se ha activado ya el panel de preguntas. A ver si alguien desea formular alguna pregunta, la puede escribir en el chat o puede levantar la manito para poder ver quiénes son los que desean consultar sobre este tema. Muchas gracias por su exposición, ingeniero. Bien, ahí tenemos. ¿Puede dejar de presentar? ¿Puede detener la presentación, por favor, la parte de arriba? Arriba, en la superior derecha, detener la presentación, ahí. Arriba. Ok. Bien, gracias. Bien, tengo una manito levantada con el señor Carlos Irigoyen, Carlos Serna. Bien, buenas tardes, señora Serna, por favor nos indica desde dónde se conecta. Buenas tardes, ingeniera Sarita, y yo quiero felicitar al ingeniero que ha expuesto este tema muy importante. Quería preguntarle, ingeniero, la restauración de los ecosistemas para ganadería sostenible, que muy ha hecho una buena exposición, ¿es sostenible o es sustentable? ¿Han medido la sustentabilidad de la restauración o no han medido? Definitivamente es sostenible para la ganadería, es una estrategia para la adaptación al cambio climático, es una estrategia, es una de las mejores estrategias para la gestión de recursos hídricos partiendo desde la cabecera de cuencas, pero propiamente para la ganadería es sostenible la restauración del ecosistema pastizal alto andino, tanto en bofedal, tanto en zonas en secano. Pero la sostenibilidad no implica solamente dejarlo restaurado por un periodo de 4 hasta 6 años, dependiendo de cómo están las condiciones del pastizal. En ese tiempo se hace la restauración y no hay que dejarlo ahí. Eso implica que a partir de esa restauración, a partir de ese periodo, hay que hacer el manejo controlado, el pastoreo controlado que tiene que hacer el ganadero. Tiene que recibir una capacitación permanente, una orientación permanente el ganadero. ¿En qué sentido? En el sentido de que, señor ganadero, si usted lo va a introducir en una hectárea más de 3 cabezas de alpaca, voy a citar a la alpaca, más de 3 cabezas de alpaca, y no lo va a dejar ni siquiera rebrotar a esa área, definitivamente nuevamente se va a caer y va a dejar de ser sostenible. Entonces, al ganadero hay que decirle, señor alpaquero, en este caso, señor alpaquero, su pasto está restaurado para soportar máximo
2.5 alpacas, pero durante un año manejándolo, no pastoreándolo hasta exterminarlo. Ingeniero, ¿con qué metodología ha medido usted la sustentabilidad de la restauración? Dígame. Se ha monitoreado cada 6 meses prácticamente, porque son 6 evaluaciones que se ha hecho, y ahí se ha ido midiendo cómo va aumentando, incrementándose la biomasa, tanto en verde y también en materia seca. ¿Qué Entonces, indicadores y subindicadores ha utilizado, ingeniero? ¿De se qué ha, dimensión? ¿De los qué dimensión? Los indicadores son los índices agrostológicos, índice de especies decrecientes, índice forrajero, índice de valor, el índice de áreas desnudas, la cobertura vegetal, y con esos datos se ha hecho el cálculo de la condición de pastizal para decir que el pasto está en condición buena, regular, pobre y muy pobre. Y esos datos de las condiciones al mismo tiempo han servido para estimar el coeficiente técnico denominado capacidad de carga animal, vale decir, la soportabilidad del área de pastoreo. Esos son los indicadores ambientales. ¿Y dónde están los indicadores económicos y los socioculturales? ¿Cómo lo ha medido? La parte sociocultural solamente está evaluado en términos de cómo los productores, los alpaqueros en este caso, han venido aprendiendo a identificar sus pastos, identificar la situación de la disponibilidad de agua, la identificación de las especies indicadoras de degradación. Entonces, todo ese conjunto de conocimientos, al final se ha evaluado, tenemos una evaluación que no representa en el cuadro, tenemos una evaluación de la condición, de la respuesta social, cómo la gente de una condición inicial que poco sabía, hablando criollamente, al final ha llegado a entender la importancia de conservar el agua, la importancia de recuperar sus pastos, la importancia de mejorar los diques de sus cochas, con grupos organizados. Ese resultado no los hemos mostrado, pero tenemos esa información en el documento que les mencioné, anuncié, de 120 páginas más o menos, que si están interesados seguramente les va a llegar. Muchísimas gracias, ingeniero. No tiene por qué, muy amable. Gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias también, señor Serna, por su inquietud. He ubicado el documento, me parece que es está en el enlace publicado en el Ministerio del Ambiente. Es un estudio de sistematización. No sé si ese es el libro al que se refiere. Hay un estudio publicado en 2017. Ahí está el enlace para que lo puedan descargar. Tiene descarga libre. Y lo pueden descargar. Esa es la primera versión. Ahí todavía no está la sistematización del ecosistema hídrico. Yo les voy a enviar al ingeniero Gliserio y a usted, señorita, para que los pueda colgar y de ahí sí ya pueden bajar. La primera versión está incompleta, solamente tiene pastos y nada más. Correcto. Bien, igual ahí está, por si acaso, si ustedes desean conocer esa primera etapa, como usted indica. Sí, la primera versión. Me envía el otro enlace y ya lo subiremos al portal de Golpe. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más desea formular alguna inquietud o quizás quisiera contar algo el ingeniero Gliserio. Adelante, por favor. Bueno, solamente agradecer el interés que ha despertado en nuestra audiencia de esta tarde y también a los asistentes, invitarlos a nuestras próximas charlas virtuales a través de este medio y agradecer nuevamente al ingeniero Floriberto Quispe por haber compartido los resultados de un trabajo de un periodo de 5 años de labor de campo. Entonces, en adelante también estaremos presentando algunos temas de mayor interés
A la próxima semana tenemos dedicado a las municipalidades en gestión de áreas verdes, una experiencia que se ha desarrollado en la municipalidad de Lurigancho, Chosica, y así sucesivamente. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes y a ustedes, Sarita, por su tiempo para poder compartir estos momentos con toda nuestra audiencia. Gracias y buenas tardes. Bien, muchas gracias, ingeniero. Estoy dejando justo los enlaces para el evento de la próxima semana que menciona el ingeniero, que también está organizado por la Unidad Zonal Lima. Muchas gracias, ingeniero Filiberto Quispe. Vamos a ir entonces cerrando ya la grabación. No tenemos más consultas. Y antes de cerrar, quizás usted nos pudiera dar algunos otros detalles de este importante trabajo de investigación, como usted indicaba, ¿no? Son 5 años, eso ha sido hasta el 2017. ¿Sabe cómo ha continuado en los últimos años? Ya han pasado 10 años. Solamente los beneficiarios, que son grupos organizados en cada una de las comunidades, vienen manejando sus pastos ya de una manera un poco más racional. Ya no lo están degradando hasta dejarlo prácticamente al ras del suelo, invadido por esta especie llamado Asiatsini. Y en el caso de Ingahuasi, todavía es más importante, que no lo mencioné, ellos están comercializando esquejes de la chilliwa, producto de la restauración en una parte de esas 10 hectáreas. Por lo tanto, dentro de la llamada tipología de siembra y cosecha de pastos, tipología de proyectos de siembra y cosecha de pastos, el Estado tiene que ponerle más énfasis en restaurar los ecosistemas de pastos y bofedales, no solamente en construir diques pequeños, no. La siembra y cosecha de agua implica mejorar los diques, sí, construir los diques, sí, efectivamente, para almacenar agua de lluvias, pero al mismo tiempo restaurar el ecosistema pastizal que está en la parte alta, principalmente de cada jocha. Si no se ha restaurado la cobertura vegetal en la parte alta de las jochas sí van a almacenar y van a perder agua rápidamente y se van a llenar de sedimento, y con eso no se estaría haciendo una inversión completa para restaurar el trabajo o para restaurar los ecosistemas de manera completa. Eso hay que transmitirle. Yo sé que Agro Rural está llegando a municipalidades, hay que decirle al Estado a través de las municipalidades, inviertan en restauración de la cobertura vegetal, llámese pasto, especies forestales, en conservación de suelos, principalmente en la llamada zanja de infiltración, resiembra de pastos en la parte alta de las jochas y propiamente mejorar las jochas a través de la construcción o restauración de los diques. Si eso hace el Estado peruano de manera completa, yo creo que estamos contribuyendo a la sostenibilidad de la ganadería altoandina, estamos asegurando la producción de agua en cabecera de cuencas y estamos cumpliendo con un compromiso internacional de adaptación al cambio climático. Muchas gracias. Yo tenía una consulta al ingeniero. Bueno, felicitarle por su trabajo. Le saluda Marixa Taboada de Cusco. Tenía conocimiento de que Línea Cusco estaba desarrollando o estaba recuperando especies pastizales, justamente que captan más agua que un árbol de densidad ósea alta, ¿no? O sea, gruesa me refiero, ¿no? Entonces, quería saber si tenía conocimiento de eso usted o coordinan acciones con el INIA Cusco para este tipo de trabajos de investigación científica. A decir verdad, no hemos coordinado con el INIA, pero ya con los años de recorrido, caminando por todo el sistema alto andino, yo tengo especialización en restauración de ecosistemas degradados, tengo especialización en gestión integrada de recursos hídricos, y yo creo que esas dos cosas, aparte de ser ingeniero forestal, me ha servido para entender mejor cómo se comporta nuestra naturaleza en términos de conservación de recursos naturales, principalmente vegetacionales y recursos hídricos.
obviamente articulado al suelo. Lo que he entendido es que sí, efectivamente, hay una clasificación de especies que mejor pueden ayudarnos a conservar el agua. Eso es cierto. Hay especies que pierden rápidamente por evapotranspiración el agua y hay especies que retienen, tienen mecanismos fisiológicos para retener la pérdida de agua por evapotranspiración en ciertas épocas del año. Eso es cierto. Y sería importante más bien conocer el trabajo de INIA, ojalá que lo difundan. En este estudio yo me he dado el afán de visitar a universidades, principalmente la agraria, y la Universidad de Huancavelica tiene la facultad de zootecnia, la del centro tiene la facultad de zootecnia. No he encontrado una metodología para decir que este ecosistema ya está en tal nivel de degradación. No he encontrado bibliografía. No he encontrado bibliografía para decir que dentro de la clasificación de especies, cuál de ellas, en términos de valor alimenticio o nutricional para el ganado, es mejor. Cito una especie, el Trifolium peruviano, que es propio del sistema alto andino, prácticamente ha desaparecido, pero cuando se empieza a restaurar, vuelve a aparecer. Eso quiere decir que por lo menos la rizoma todavía existe. No he encontrado una clasificación de especies indicadoras de degradación. Entonces, dada esas deficiencias, sí, pues sería importante que el INIA haga estudios de algunas de esas especies según sus características relevantes, relacionados tanto en calidad ecológica de los ecosistemas, tanto en la aptitud para la conservación o almacenamiento o retención del agua de las lluvias. Sería importante, eso yo creo que sería un aporte importante si lo están haciendo, pero repito, yo no he coordinado con ellos, solamente lo que hemos evaluado es de una manera práctica, aplicativa con la gente. Obviamente ahí subyace toda la teoría científica, porque en el documento que les voy a compartir posteriormente, ahí van a encontrar toda la base teórica en la parte metodológica de qué es lo que se ha hecho y con esos resultados obtenidos en el campo, qué más se puede hacer. Faltan muchas cosas, efectivamente, pero por lo menos Ingeniero, para una inversión en términos de ejecución de proyectos de parte del Estado, yo creo que este trabajo puede ser de mucha utilidad. Sí, muchas gracias. ingeniero, disculpe, ¿conoce la planta o la especie putaja? Putaja. Sí, claro que sí, por supuesto. Es una de las especies, es una de las especies que acumula agua en un lugar donde más o menos hay una fuente hídrica, vale decir, en las cercanías de los manantiales, usted planta putaja y cómo va a empezar a prosperar, se adapta rápidamente, felizmente, sí, sí conozco, se adapta rápidamente y su gran propiedad de almacenar agua en el cuello de la planta, entre la raíz y el tallo inicial y en las partes bajas de las hojas, prácticamente es una herbácea, no es un arbusto, no es una gramínea, es una herbácea sumamente importante para la conservación del agua. Algunos lo llaman como productores del agua, efectivamente. Esas especies hemos utilizado en la cooperación Perú-Bélgica, que hicimos trabajos en algunas comunidades. Pero en este trabajo propiamente no hemos utilizado la putaja. ¿Puede citar su número de celular, por favor? 981-635-764. Mi WhatsApp, ese es mi WhatsApp. La información que quisiera, me lo solicita y yo le paso lo que tengo. Gracias, muy amable. Bendiciones desde Cusco. Muchas gracias. Saludos a todos los josjorunas. Muchas gracias, señorita Tawada. Hay otro dispositivo que ha levantado la mano, no tiene nombre, por favor, si pudiera identificarse, si puede abrir su micrófono y presentarse e indicarnos de dónde se conecta. O no sé si está con problemas en su audio.
Bueno, parece que no dispone de audio. No sé, ahí está, creo. Hola, ¿nos escucha? Buenas tardes, ¿cómo está? Armando Esteban de Huancavelica. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal, ingeniero Armando? Nuestro Solo colega quería de hacer una Agrorural. pregunta al ingeniero Quispe. Hemos recorrido hace algunos meses el ámbito de Lillinta, Ingahuasi, Pichjahuasi, Sojliabamba, el ámbito de Pilpichaca, y me gustaría saber en qué parte está las hectáreas o las 10 hectáreas de Chillual que han instalado, porque nosotros hemos querido ubicar y estamos buscando y no encontramos. ¿Me podría, por favor, detallar ese dato? Bien, en Ingahuasi, quienes están produciendo, solamente es Ingahuasi, en Santa Inés no, en Pichahuasi tampoco no, pero en Ingahuasi, conéctese con la familia Mendoza, antes de llegar al centro poblado de Ingahuasi, a la entrada nomás, está cercado esos pastos, y su hijo es un ingeniero zootecnista. Él ya ha vendido esquejes de la chirigua. En Pichawasi, contáctese con el ingeniero Wilber Tiquiazuca. Él es nato de ahí, es ingeniero agrónomo, pero está más dedicado a la crianza de sus alpacas. El de Ingahuasi, perdón, de Santa Inés, no les recomiendo porque esos amigos rompieron el protocolo, el trato, porque cuando estamos en pleno trabajo de investigación, se presentó ahí una ONG con no sé con qué de cosas, hicieron romper la manguera de conducción del agua, y ahí hubo una perturbación. Pero en Ingahuasi, la familia Mendoza, ingeniero. Sí, le conocemos a la familia, solamente la señora está, y su hijo tampoco ya no está. Solamente ellos venden falaris, tienen 2 hectáreas de falaris, pero igual no tienen. Por eso era la Bueno, consulta. posiblemente no tienen en grandes extensiones, porque de las 10 hectáreas, gran parte lo están utilizando, me dijo su hijo Edgar Mendoza, me dijo que están utilizando para sus alpacas, pero de una parte sí han vendido o estaban vendiendo chiquiva. Hace unos 4 meses atrás creo que me comuniqué y me dijo que si tienen chiliva, es que, pero no hay mucha gente que busca, me dijo, pero sí han llegado a algunas comunidades y han llegado a vender. De eso estoy totalmente seguro. Bien, muchas gracias igual por las consultas y por la gentileza de atender todas las inquietudes que han surgido. Ingeniero, le agradecemos una vez más su tiempo, su disposición y el querer compartir pues esta investigación que fue realizada en estos periodos, ¿no? De 2012 al 2017. Bien, vamos a ir cerrando la sala, no sin antes darle la oportunidad de dirigir pues alguna otra. ¿Qué le diría usted a aquellos que hablan siempre de pues, estas especies forestales que secan más bien el agua, ¿no? Y son enemigos de sembrar ciertas especies forestales? ¿Qué comentarios diría? Y como usted mencionaba, hay algunas que sí retienen agua, hay algunas especies que sí son importantes. Y había acá otra consulta que dejaron en la sala, esa UMA que estaba preguntando si se consideró en el trabajo de investigación de la intervención zanjas de infiltración, mallas ganaderas. Usted lo ha mostrado, pero igual quizás pueda usted hacer un comentario final también. La técnica de zanjas de infiltración no logramos incorporar, y por lo tanto en el documento escrito no aparece. Y en cuanto en el tratamiento de restauración, sí están las mallas ganaderas, el secado con mallas ganaderas, aparte del riego por aspersión en esas alturas. Es posible utilizar agua de manera eficiente por aspersión. Luego, el abonamiento con estiércol del ganado, de las alpacas y las llamas de los mismos productores, de los mismos ganaderos de ahí. Y luego, en una parte se hizo la resiembra de la chiriba.
Esos son los tratamientos que se incorporó, se utilizó, perdón, para restaurar los pastos en cada una de las 10 parcelas. Ahora, en cuanto a las especies forestales, sí hay especies cuyos mecanismos, principalmente llamados estomas, no permiten la evaporación en ciertas épocas del año. Estas especies son la del género Polylepis. Es curioso, en Pilpichaca hay varios lugares, más o menos a 4.600 metros sobre el nivel del mar, adaptadas a esas especies. No existen estudios, los esquejes de esas especies de, de quinoal no lo trabajan, no lo trabajamos, creo que ni ni el INIA investiga, por una sencilla razón. Para el productor de plantones, para el viverista que se dedica a producción de plantones, no le es económicamente rentable porque para aprender en vivero requiere más o menos cerca de 2 años. Es una especie muy particular de puna, pero esa especie, por ejemplo, es una de aquellas aptas que nos ayudan a conservar el agua en esas altitudes. Y la otra especie es el joye, y la especie ecológicamente cuestionado, yo creo que con razón científica y razón ecológica, es el eucalipto, porque es una planta que bombea agua del suelo hacia la atmósfera prácticamente, hablando criollamente, ¿no? Bombea agua del subsuelo hacia la atmósfera, por lo tanto no es buena para esta práctica de siembra y cosecha de agua. Y además tiene un problema de alelopatía. La alelopatía es, yo no te dejo crecer, ¿no? Entonces, en las inmediaciones del eucalipto, generalmente muchas especies no prosperan. Por lo tanto, la cobertura vegetal es pobre en las inmediaciones de los eucaliptos, porque además produce un tipo de sustancia, no recuerdo exactamente, creo que es el alcohol fenólico, que no permite la regeneración de ciertas especies. Y así hay algunas especies efectivamente no deseables para las prácticas de conservación del agua en las cuencas. Muchas gracias, ingeniero. Con esto ya cerramos la grabación.